¿Qué les digo? Capítulo 8 del libro de Juan. Un capitulazo. El capítulo 8, el capítulo 8 es un capítulo muy controversial, sumamente controversial y a la vez también es un capítulo muy importante porque Juan se ciñe en este bloque, vuelvo al punto. Recuerden que Juan escribió seguido. No había números, no había versículos, no había capítulos. Pero en este bloque, una de las características que hace que se pueda decir que sea un capítulo entero, sea el 9, el 11, el 8, el que sea, porque al final pues lo acomodaron como quedó, tiene que ver con el hecho, señoras y señores, tiene que ver con el hecho de que eh, este capítulo 8, Juan se esmera en demostrar que Juan se esmera en demostrar que Jesús es Dios. O sea, cuando estamos hablando de que Jesús es Dios, eh, ¿cómo se los explico? De una manera un poquito tal vez, yo no diría agresiva porque la palabra no es agresiva, pero un poquito sí queriendo causar algún tipo de reacción. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley fueron escritos por el dedo de Dios, pero Dios es espíritu. Dios no tiene dedos. ¿Quién escribió la ley? ¿Quién tiene dedos? ¿Quién tiene cuerpo? ¿A quién se le conoce como a quién se le conoce como la manifestación del Hijo de Dios? A Cristo. O sea, usted está diciendo que el que escribió las tablas de la ley es Jesús, ¿sí? O sea, lo ven. O sea, eh, ah, hay que hacerse o tenemos que hacernos la pregunta si realmente entendemos que Jesús es Dios, si lo sabemos, si lo entendemos, porque la gran mayoría de nosotros sigue pensando que son tres dioses, uno que se ve, uno que no se ve, ¿verdad? Y el otro que anda por aquí. Oigan, ese es el pensamiento que la gente tiene. Entonces, fíjense que eh, cuando llegamos al versículo 58 del capítulo 8, usted se va a dar cuenta de que la frase clave del capítulo 8 es yo soy. Y claro, no está de más decirles que cuando Jesús dice yo soy, lo que Jesús está diciendo, pues tiene un peso para los judíos y un carácter de herejía y un carácter de, 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 de todo lo que no debe suceder. Jamás Jesús no puede decir yo soy, porque Jesús es un hombre para ellos, un ser humano cualquiera. Este, y entonces es ahí donde tenemos que ver las cosas que ver las cosas en todo el contexto que se están dando, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes eh, que vamos, vamos a trabajar un capítulo que bueno, que inicia con la mujer sorprendida en adulterio, como lo están viendo ahí, pero que lo que muestra es la grandeza, la misericordia. Estamos viendo a Dios en su grandeza, al Señor en su misericordia, al Señor en su maravilla. O sea, estamos viendo y no me interesa correr hoy, no me interesa correr hoy con esta, con este inicio, pues porque sí, tenemos que darnos cuenta que eh, estamos en medio de la fiesta de los tabernáculos de Sukkot, ¿verdad? Estamos en una celebración importantísima que los judíos eh, conmemoraban, ¿verdad? En el tiempo en que los antepasados vivieron en tiendas en el desierto, ¿verdad? Y entonces eh, había una serie de rituales en el Sukkot, ¿verdad? Había una serie de rituales que lo hacían ser eh, sumamente, ¿cómo les digo? Impresionante.
Era impresionante, el agua bajando por el altar, las luces, el fuego, aquello era impresionante. Eh, es como para lo que para mucha gente, estoy haciendo una comparación terriblemente burda, ¿verdad? Pero en la iluminación del parque la gente se pone muy contenta y aplaude y ese tipo de cosas. Pero claro, aquí estamos ante una celebración de algo que se estaba dando. Si estamos más o menos calculando que la fecha la fecha de la resurrección se da en el año 33 de la era cristiana, eh, por decirlo de alguna manera, no se les olvide, no se les olvide, y ya les voy a decir, este, ya les voy a decir un segundo nada más, porque yo estaba con ese dato y es importante que ustedes tengan claro que nosotros empezamos a contar el calendario a partir de la resurrección, obviamente, del nacimiento de Cristo, realmente es así. Pero los romanos ya venían con un calendario, ya venían contando algunas cosas, ¿verdad? Y por decirlo, bonito, estamos hablando de que era el año 746 para el tiempo en que se estaban dando las cosas. Entonces, lo interesante es el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque Dios sí estaba midiendo, Dios sí estaba midiendo el tiempo, por lo menos del humano, de los seres humanos, porque Dios no tiene tiempo, sí lo está midiendo en función del momento específico en que se van a hacer las cosas. Entonces, al cumplirse el momento correcto, que es el año 746, que es un año que nadie lo conoce. ¿Usted alguna vez ha escuchado que Jesús nació en el año 746? No, porque estamos hablando del calendario romano que se venía contando. Entonces, quiere decir que aquí estamos, por decirlo fácil, en una cronología, algo que he seguido. Luego, lo importante también es que nos ubiquemos, que eso está pasando en Jerusalén, específicamente en el templo, parte de lo que vamos a ver, donde Jesús está enseñando cerca del templo, esa se está dando ahí. Una de las cosas sumamente interesantes que se dan en el capítulo 8, señoras y señores, es que en el capítulo 8 los judíos le dicen a Jesús: ¿y qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, estaban siendo esclavos de Roma, de los asirios, de los babilonios. Habían sido esclavos tres o cuatro veces y dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y entonces eso, pues de alguna forma, no deja de ser interesante la expresión en sí misma. Suave para acomodar aquí, que no los veo. Estaban bajo la autoridad romana, Jerusalén estaba bajo el dominio romano, ¿verdad? Está don Poncio Pilato como gobernador y los fariseos, saduceos controlando el sistema religioso. O sea, todo esto es clave que lo tengamos, eh, que lo tengamos parte de lo que se está dando. De igual forma, tenemos que entender que culturalmente la sociedad judía estaba dividida en diferentes grupos religiosos. Y yo no voy a decirlo así, pero voy a decirlo, pero porque uno es un charlatán, ¿verdad? Y porque uno dice las cosas así, pero prácticamente eran castas. Y si usted me entiende, la palabra casta, de ahí es muy feo, ¿verdad? Porque vale más don Adrúbal que yo, vale más doña Eli Jiménez que fulana de tal. O sea, las castas
por decirlo así, se daban entre los fariseos, los saduceos, los esenios y los elotes. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Donde usted va viendo de que no era lo mismo, a pesar de que cada cosa se distinguía, ¿verdad? Eh, estoy con un micrófono que tiene, creo que está la batería media tocada. Yo no me doy cuenta que me quedé sin batería. En el preciso momento en que no me oigan, necesito que me digan que no se escucha porque seguramente muevo la boca y no me escuchan. Eh, ¿Qué predominaba el legalismo? Eran legalistas, consideraban que la ley mosaica, la ley de David debía ser estrictamente obedecida y que, acordémonos que desde el principio del capítulo 8, que si bien es cierto, yo le veo las dos cosas. Con Juan uno se da cuenta de que la necesidad de los números y los capítulos son fundamentales, mis hermanos, porque uno ve también la mano de Dios en eso. El Señor ha preservado su palabra a pesar de muchas cosas. Y en Apocalipsis uno ve que está jaladilla el pelo, ¿verdad? Que la acomodo que hicieron de numeritos y eso la pudieron haber acomodado de otra manera. Y entonces eso, pues, pienso yo soy nadie, acuérdense, yo no soy teólogo, todo lo que estoy haciendo es investigando, estudiando, leyendo para poder trabajar con mi congregación. Pero uno se da cuenta de que no hay que ser. Mi papá tenía una zapatería en sus tiempos mozos. Y papá decía, no hay que ser zapatero para saber de zapatos, ¿verdad? Tenía esa expresión. Em, en el capítulo 7 se habla del estanque de Siloé. Muy importante el estanque de Siloé. Pues en el capítulo 8 una de las cosas que se pasan con respecto a las celebraciones tiene que ver con el hecho de que se hicieran algún tipo de procesiones con agua del estanque de Siloé. Es en el capítulo 8 donde vamos a encontrar la famosa frase, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Y que eh, todo viene, como lo hemos visto, todo viene de alguna forma, en una secuencia. Antes del capítulo 8, algunos eventos son claves, ¿verdad? Por ejemplo, la enseñanza de la fiesta de los tabernáculos en Juan 7, ¿verdad? Eh, Jesús sube en secreto, y eso tenemos que hacerlo de manera de repaso, porque acuérdense que los hermanos le dicen, vea, Jesús, ¿por qué no se va ahí al turno del pueblo y se hace hay unas cuantas suertes, unos cuantos milagrazos ahí, para que la gente lo vuelva a ver, ¿verdad? Y Jesús le dice, no, 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 tranquilos, vayan ustedes, chiquillos, yo no voy a ir. Y lo vacilón es que va, ¿verdad? Jesús va a escondidas. Recordemos que se enfrenta a la oposición. Déjeme hacer un cambiecillo muy rápido. Jesús se enfrenta a la oposición de los fariseos y los líderes religiosos. Eh, Jesús habla en el capítulo 7 del Espíritu Santo y de su procedencia divina. Los fariseos intentan arrestarlo, ¿verdad? De alguna manera intentan arrestarlo y, y sin éxito, ¿verdad? No logran arrestarlo, no logran hacerlo. Eh, Recordemos en Juan 5 la sanidad en el estanque de Betesda. Jesús sana a un paralítico, el día de reposo se le arrima y le dice por detrás, mira, perdona, ¿no te interesa que te ayude a que salgas de esta? Entonces, dice, claro que sí. En Juan 6 la multiplicación de los panes y los peces, y Jesús les dice que es un milagro que mejor que fue un problema, porque el Señor les da de comer, ¿verdad? Y analizamos con cierta profundidad que les dije, el milagro, ¿quién lo está viendo? El milagro lo está viendo el chiquillo que llevó los panes y los peces, los que están repartiendo. Y si estamos hablando de que en promedio calculamos que habían unas 15,000 personas, hubo gente que ni cuenta se dio de que el asunto era un milagro. Algunos pensaron que venían,
camiones y camiones con comida, en ese sentido, ¿verdad? Em, Jesús, cuando presentó el milagro como tal, la gente siguiéndole y contentísima, pero cuando estamos hablando de que les habló de que comieran de su sangre, tomaran de su sangre, comieran de su carne, la gente se fue. Eh, en el capítulo 7, uno de los anuncios importantes que tenemos que recordar tiene que ver con, eh, con el anuncio de que Jesús va a ser crucificado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya entramos a ver, analizar el capítulo 8, ¿verdad? Y vemos que el capítulo 8 tiene un bosquejo. Y en ese bosquejo vamos a ver a la mujer que es encontrada en adulterio, que es un texto que lo vamos a ver al final, pero quisiera que lo analicemos primero y después vemos ese detalle particular que tiene este texto. Em, Le piden a Jesús que que enjuicia a la mujer, ¿verdad? Jesús regresó al monte de los olivos, verso 1, ¿verdad? Pero muy temprano en la mañana estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó a la multitud y él se sentó a enseñarle. Recuerden que les dije que mucho del contexto del capítulo 8 se iba a dar exactamente ahí en el templo, ¿verdad? Uy, 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 uy. Estoy leyendo mis notas. Ah, es que salvé la que no era. Ok, listo, 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 listo. La gente que iba a avergonzar a Jesús, ven el versículo 3. En el versículo 3 dice, mientras hablaban los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Es bien interesante porque ¿de dónde está el hombre, verdad? Que eso lo vamos a analizar después. Em, ¿por qué solo la mujer? La ley exigía que el hombre debía estar ahí también, que había cometido el acto de adulterio, ¿verdad? Eh, como el capítulo del versículo 12 al 20, después de la mujer en adulterio, inmediatamente, recuerden, lo primero que tenemos que ver en el capítulo 8 es que vamos a ver la potencia de Dios enseñando sobre su poder para salvar, para perdonar. Solo Dios puede hacer eso. Para decir, la ley obliga que la mujer sea apedreada. No, pues yo les voy a enseñar un camino más sublime, más poderoso. Yo les voy a mostrar cómo yo disciplino a la gente, cómo yo hago que la ley se cumpla. Es formidable, es impresionante. Luego Jesús entramos al versículo 12 y al 20. Jesús dice, ahí dice, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Este es eh, cuando Él dice, soy la luz del mundo, es como que yo esté con ustedes en el encendido del arbolillo, del tremedal, y en el momento en que que encienden el arbolillo, yo les digo a ustedes, vean, hermanos, yo soy la luz del mundo. O sea, ese es el contexto en que tenés que entender, que tenemos que entender el asunto de la luz del mundo. En que la ceremonia del Sukkot, el día que se sea la ceremonia, lo más bonito, por decirlo así, las luces, lo que se estaba dando, ¿verdad? En esta fiesta de los tabernáculos, eh, implicaba un derramamiento de agua y una manifestación de luz. Aquí en el capítulo 8, 12 al 20 hay un enfrentamiento con los fariseos. Ellos cuestionan el testimonio del Señor. Y Jesús les dice, lo siento, pero ustedes son una gente que les interesa solamente creer lo que les interesa. Ahí en el mismo
en el mismo texto, en el mismo capítulo, entrando en el versículo 21, ¿verdad? Vemos cómo Jesús les dice eh, que la gente se va a morir en sus pecados si no creen en Él. Y que de alguna forma también les está explicando que se va a dar su crucifixión, y les habla de cuando el Hijo del Hombre se ha levantado allá en el verso 28. Aquí viene la parte donde se presta el tema, el ambiente, para que Él les dice en el versículo 31 de este bosquejo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad les hará libres. ¿Y libres de quién? Lo hemos visto varias veces, libres del sistema, libres de mi genética, libres de mí mismo, de lo que yo soy. Ahí es la frase aquella famosísima: si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente, en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Es ahí donde los judíos, recuerden que argumentan que son descendientes de Abraham y que nunca han sido esclavos de nadie. Jesús les dice que son esclavos del pecado. En el verso 48, estamos haciendo un bosquejo del capítulo completo. Los judíos le dicen, los judíos le dicen, este, que es samaritano, que está endemoniado, que está endemoniado. Y Jesús les dice, eh, perdónenme, con todo respeto, señores, Abraham vio mi día y se gozó, que es algo profundamente bellísimo, pero muy profundo, lógicamente, ¿verdad? Y se gozó, que ya entramos ahí al verso 56. Y entonces le dijeron, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir que Abraham vio su día si usted no tiene ni 35 años? Y entonces Jesús le dice, no, no, perdón. Antes que Abraham fuera, yo soy. Y claro, esa afirmación lo intentan apedrear, versículo siguiente, ¿verdad? Eh, y porque Jesús se está poniendo al mismo nivel, al mismo nivel eh, que Dios. Es importante saber que a partir del capítulo 9, Jesús se presenta y nuevamente entramos con en el 9, estamos en el 8. En el 9 Jesús se presenta como con una sanidad, eh, y demuestra con esa sanidad ser la luz del mundo. Entonces, a ver, vean qué interesante. El capítulo 9 es como decir los ejemplos prácticos de las afirmaciones que hacen el 8. En el verso 10, en el capítulo 10, Jesús contrasta el liderazgo y él les dice, ustedes qué va, ustedes son terriblemente aprovechados y abusan de la gente. Y, y entonces es ahí donde, es ahí donde pues ya entramos en un momento en donde lo que sigue prácticamente son los capítulos que nos llevan al camino de la crucifixión, y pues a partir del 9 estamos viendo que se cumplen estas cosas. A ver, cosas importantes. La historia de la mujer adúltera del capítulo 8 no aparece en los evangelios sinópticos. No aparece. ¿Qué estás diciendo? Que la historia de la mujer solamente la registra Juan. Pero como lo que estaban tratando de hacer, y no hay que perder la óptica de esto, chiquillos y chiquillas de Olivo Verde, mis amados hermanos, como lo que estaban tratando era demostrar, si Jesús, eh, acabamos de sorprender a esta mujer en el acto del adulterio, la ley de Moisés dice que la maten, mátenla. Entonces, inmediatamente, por la administración romana,
Jesús hubiese sido culpable de la muerte de una persona sin el juicio romano. Si Jesús decía que no mataran a la mujer, entonces Jesús estaba pasándole por encima a la ley. Jesús estaba obviando la ley. Y pues eso no es lo que querían, ¿verdad? Eh, y prácticamente es lo que de alguna manera tenemos que entender. ¿Por qué Juan registra la escena de la mujer adúltera? No se sabe, pero la estructura de la narrativa del versículo 8 al 11, del cual vamos a estar trabajando, mis amados hermanos, la estructura es una estructura muy interesante, muy interesante, por el asunto de la falta de la otra persona, eh, por el asunto del juicio. El juicio para apedrear a una persona, como quien dice, en épocas un poco modernas, requería que hubiese 21 o 22 jueces y 2 testigos. Entonces surgen un montón de preguntas. Surgen un montón de preguntas. Y uno de esos es esto. Si yo le escribo una carta a doña Mariana es la esposa de Charlie Loría, que está con nosotros esta noche. Marianita, Muy ¿cómo bien. está Matías? Un beso, un abrazo, saludos. Ay, muchas gracias, Fede. Aquí está súper bien, está escuchándote también. Ok, gracias. Pero le estaba poniendo un ejemplo. Vean que yo le estoy diciendo, yo escribo una carta a Mariana. Vean que Mariana pescó en el vuelo que yo le estoy hablando a ella. Noten. Entonces, en la carta que yo le hago a Mariana, ¿verdad? No hay fotocopiadora, entonces viene Charlie y la copia, ¿verdad? La copia. Mira, me voy a llevar una copia para San José. Charlie y yo nos conocimos en San José, en el barrio, hace 50 millones de años, ¿verdad? Somos vecinos, para que ustedes me entiendan en la historia con Charlie y conmigo. Hermanos, cuando llego a San José, perdón, cuando la carta llega a San José, vean la carta que Federico le hizo a Mariana, preguntando por Matías, preguntando por esto, cómo está el asunto, taca, taca, taca. Y aquí nos dejó que nos quería mucho, que nos extrañaba, qué sé yo. Entonces viene doña Hilda, la mamá de Charlie, y copia la carta. ¿Cuántos manuscritos tengo? Tres. Tres. Y ahí sigo. Doña Hilda se la pasa a la tía, la otra persona, ahí vive mi hermana cerca. Finalmente mi hermana Gabriela hace una copia. Con mi hermana Gabriela ya llevaríamos un ejemplo, 8 copias. ¿Qué pasa con este texto de la mujer adúltera? ¿Qué pasa? Que en las copias de la 1 a la 10 no existe. No existe. Pero, pero, pero. Del original a la copia 10 no existe. Aparece, ahora sí, lo voy a decir como está. Aparece en las copias 1480 en adelante. Pero hay un asunto. ¿Qué significa eso? ¿Que la Biblia está alterada? No. Significa que por alguna razón uno de los hermanos suyos y míos, copista, con una tradición sobre gracia y misericordia, a la hora de coger la estructura de toda la carta del libro de Juan, complementa la realidad del corazón de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, con este texto en particular. No sé si me entendieron bien lo de las copias, ¿verdad?
Del Nuevo Testamento tenemos miles de copias, miles. Por eso es que el Nuevo Testamento es tan fidedigno, ¿verdad? El Antiguo Testamento hay todas las copias que usted se imagine. Pues imagina porque los judíos han sido súper meticulosos. Em, entonces eso es un detalle importante. ¿Qué pasa? Que cuando se habla del perdón, el resto de evangelios hablan del perdón. Cuando se habla de la misericordia de Dios, el resto, no hay lucha con el fin original que se quiere presentar o que se buscó presentar a través del tiempo. Inclusive, yo me atrevo a decir una cosa que no tienen por qué creerme, ni tan siquiera darlo por cierto, y es esto. Dios ha sido tan sabio y tan misericordioso que este texto de la mujer adúltera, ya les expliqué, en la carta que yo le mando a Mariana, para que ustedes me entiendan, yo, yo incluí, en la parte donde le saludé a Marianita, a Charlie, a Matías, a todos, saludé, hice todo el asunto, pero, pero en la copia 12, ¿verdad? Una persona de Guadalupe agregó, y siempre me gusta mucho compartir con ustedes las comidas y los viajes que hacemos a San Ramón. Recuerdo y cuento una historia de un viaje a San Ramón. Eso yo no lo escribí. Eso es lo importante de este texto y lo maravilloso de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Y pues porque el texto de lo que nos está hablando, mis amados hermanos, de la gracia y la misericordia de Dios eh, de una manera eh, en donde complementa lo del resto del capítulo sobre esto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre este texto de Juan 8 del 1 al 11, que empieza exactamente, es exactamente en el versículo 3, luego en el versículo 3. No hay riña, no hay contradicción alguna. Lo que hay más bien es una integración del elemento misericordia, gracia y justicia de Dios en todo el capítulo 8 que habla de la maravilla de Cristo como Dios. No sé si hay alguna observación y quisiera parar un toquecito porque voy rápido y yo sé que hay alguna pregunta, alguna observación o comentario sobre esto. Federico, no me quedó claro, me confundí un poco. ¿Escribió o no escribió Juan esta parte? Es que esa es una excelente pregunta, Carlos, porque por ejemplo, los autores más conservadores dicen que lo que hay del 1 al 10 es una omisión y que la omisión se recupera a partir del 12. Eh, Voy a darles un ejemplo. El domingo les dije que el versículo 18 de Apocalipsis, del capítulo 12, donde el dragón queda en el mar, es un versículo que más bien parece que es parte del siguiente capítulo. Porque a ver, creo que se llama manuscrito 75 o 175, no recuerdo. El manuscrito más antiguo del libro de Apocalipsis se llama manuscrito 175. No confíen en este dato porque no lo tengo con certeza. En ese manuscrito, en el 175, el versículo 18 no está. Pero ¿dónde se da la situación donde la gente dice, la puña, qué torta? Voy con otro texto. Se los voy a mostrar, es más, se los voy a mostrar. Y ya te explico con más.
creo que está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Mateo 6:13, si mal no recuerdo. Me tengo que ir a la Reina Valera. Aquí está. Si todos lo están viendo, ¿verdad? Vean lo que estoy marcando. Sí, señor. No, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Punto. Yo creo que si yo la tengo aquí, creo que aquí vamos a ver la diferencia. Aquí vamos a ver la diferencia. Eh, Vean el 13. Aquí tengo una versión, una traducción moderna. Noten que el versículo 13 que dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. ¿Lo ven? Me regreso a la Reina Valera. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esto estamos hablando. Esta versión, me regreso, esta versión, que esta es la nueva versión internacional, está usando, a pesar de ser una traducción moderna, está usando, vamos al ejemplo que puse con doña Mariana. Yo le hice una carta a doña Mariana de mi puño y mi letra. El marido copió, es la segunda copia. La mamá del marido es la tercera. Entre las tías y la familia llegaron a 10. Mi hermana hizo la 12 y a partir de la 15 pusieron algo que yo no había escrito. Pero lo interesante y lo que me parece fascinante es esto, que es lo que nos enseña a nosotros que el Espíritu Santo está trabajando detrás de todo esto y es Dios. Noten la versión, por decirlo así, en el original, no dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Aquí está. Aquí está la Reina Valera. Lo están viendo ustedes conmigo ahí. Pero en la versión más moderna no lo dice. Si perdonan otros sus ofensas, eh, otro texto, un texto que inclusive lo utilizan para despedazar a los evangélicos, los testigos de Jehová. Primera de Juan, creo que es 7, creo. Primera de Juan, creo que es Primera de Juan. Regáleme un segundo. Hola, pastor. Sí, don Luis, adelante. Gracias. Pero pastor, mira qué interesante. Yo no, a mí me preocupa a veces esas traducciones modernas, porque usted sabe cómo se ha metido todo, hasta la teología de la liberación y todo, en traducciones y cosas de esas. La Biblia está purificada, que es muy antigua. Usted sabe que es una versión muy antigua. Dice, y no nos metan en tentación, dice lo mismo. Y es una versión muy purificada de una versión muy, muy antigua, antes de que se de Reina y todo, dice que no Valera. Me preocupa porque las versiones modernas a veces tratan de modernizar tanto todo y ponerlo como con otro matiz. No sé, me preocupa. Es por eso que es importante hacer la mención y lo más bello, que es lo que yo tal vez estoy tratando de dejar claro con este texto del capítulo 8 de Juan, es que este texto en particular tiene esta polémica. Sí la tiene. O sea, yo estoy mencionándolo en la versión, nueva versión internacional, pero también creo, si más no recuerdo, déjeme ver, aquí está. Déjeme ver, aquí está. En una versión que es muy respetada también por la forma donde viene. No todos los especialistas tomaron
los mismos textos. Noten que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre jamás. Que eso es irrelevante que diga para siempre jamás. Eh, en la, ¿En cuál fue? La misma sociedad bíblica, ve qué interesante, la misma sociedad bíblica, en el texto, en el mismo texto, eh, excluye el término, la expresión. Repito, que es aquí lo importante. Eh, no hay contradicción, no hay conflicto con el texto original, no hay conflicto con el resto de lo que está diciendo. Entonces, cuando se arma la estructura, cuando se arma la estructura del capítulo 8, vamos a ver exactamente que el 9 complementa el 8 y que la enseñanza del 8, del 11, del 1 al 11 de la mujer eh, es una enseñanza que está complementada en el resto, el resto de los capítulos que siguen de Juan y en el resto de los evangelios. Entonces, vámonos al texto. Hay otro texto, el espíritu y la sangre son los que dan testimonio, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Ese texto es un texto que también ha sido un texto que se ha trabajado mucho con relación a eso. Hollarán serpientes y escorpión. Hermanos, estas son las cosas que hay que poner cuidado, saberlas, pero nada más. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a nosotros que el orden de la palabra es impresionante, a pesar de que podamos ver por qué, porque hay algunos autores muy serios que dicen que hay una omisión, simplemente una omisión, y que la omisión se recupera en los manuscritos posteriores, que es lo que menciona don Luis. Una versión de la Biblia, así, 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 pero ¿qué texto es? ¿Sinaítico o es el otro tipo de texto? Entonces, ¿es sinaítico o es vaticano? El texto vaticano es muy puro, por ejemplo. Entonces es aquí donde yo quiero que veamos que nuestra fe no depende de que alguien, eh, recuerden lo que yo les explicaba la vez pasada, que uno de los primeros traductores de la Biblia, él no era creyente. Dicen que sí era creyente. Y a él le dieron todas las, todos los manuscritos que encontraron para que hiciera las traducciones y él las hizo. Y cuando él hizo las traducciones, algunas de las cosas que inclusive se argumentan que eso fue lo que pasó, que por eso se dieron ese tipo de cosas, eh, él, él se basó en otros, por ejemplo, en que Mateo lo dijo, en que Lucas lo dijo, y así lo armó. Y entonces eso pues no deja de ser interesante. Y también, muy importante la recomendación que hace don Luis, que hay que tenerle cuidado a lo nuevo, porque también muchas cosas las quieren hacer. Por ejemplo, esta versión, la nueva versión internacional, este, la han satanizado, bueno, la han satanizado hasta decir basta. Y ya, pues ya se dieron cuenta de que no, que simplemente es una versión moderna, igual como que la misma sociedad bíblica tiene dos Biblias iguales, perdón, dos Biblias de ellos mismos, trabajadas por ellos mismos y que ya tienen, por decirlo así, utilizan manuscritos anteriores. Entonces no sé si alguien más quería decir alguna otra cosa o terminar. Carlos, no sé si me di a entender, no sé si me quedaste claro con la explicación. Ok, voy a tratar de ponerla en mi entender. Ok, en esa copia que hace el esposo de Mariana, ok, va completo y va muy bien el mensaje, pero entendemos que en la copia 14, alguien, voy a decir que él, dice, ay, mira, si esta es una copia de lo que yo escribí, qué interesante, pero aquí falta un pedazo, y él se lo agrega.
¿Es así? Sí, no, sí, sí, porque si tenés el uno, el 2 y el 3, y el uno, el 2 y el 3 no dicen lo mismo que dice el 14 o el 12, entonces hay un agregado. Pero también mucho del argumento que hay detrás de eso, por ejemplo, eh, tiene que ver con el hecho de que el 3 se dice que sí lo dice. Entonces, del 4 en adelante hasta el 12 hubo una omisión. Entonces, se entra en esa polémica, se discute eso, si hubo o no hubo. Por ejemplo, hay otro texto, eh, creo que es el dice Juan 5:7, es primera de Juan. Entonces, ustedes saben que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Para ellos, Dios, Jesús es un ser creado. Entonces, aquí hay un versículo, es primera de Juan, que es un texto que otra vez alguien lo metió ahí de muy buen corazón, es un texto impresionante, pero de este texto sí hay más material y más claridad. Esto es primera de Juan 5. Aquí está. Vean el 6. Acuérdense que Juan va a demostrar que Jesús es Dios. Hermanos, Juan vio todo y vio Apocalipsis. Cuando Juan dice que Jesús es Dios, no hay por donde no. Usó todas las pruebas posibles y todos los argumentos posibles. Pero cuando Juan escribe su carta, primera de Juan, que dicen que la carta de primera de Juan es contemporánea de allá del libro de Apocalipsis, entonces aquí escribe Juan, apóstol, el mismo Juan, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Juan escribió hasta aquí. Un hermano, cuando él recibe el manuscrito, voy a usar un número cualquiera, 20, él le toca hacer el 21 y él escribe esto, reafirmando la Trinidad. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Véalo en esta versión. Lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 95 de la Sociedad Bíblica. Me voy a ir a una versión muy respetada, que es la Dios habla hoy, que también es de Sociedad Bíblica. No, y esta sí lo incluyó. Tres son los testigos. Dice, el agua, la sangre, los tres están de acuerdo. Déjeme ver aquí otra versión. Déjeme ver la versión, la que estoy usando yo, que es aquí ya está, aquí no está el texto. Es decir, no mediante agua solamente, sino agua y sangre, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, los tres están de acuerdo, ¿verdad? Los tres están de acuerdo, no dice que sean uno. Y la que lo omite, véalo, el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque es el Espíritu, es verdad, tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. Noten que no dice son uno. Esa parte es la parte que los testigos de Jehová dicen que no está, y no está, y no está, pero no necesitamos que esté para darnos cuenta que es palabra de Dios y que no hay ningún problema con eso, que es una omisión.
que no está, no importa. Entonces, ¿qué es lo importante? Sí es importante esto. Número uno, el contexto en el cual se está dando Juan 8, mis amados hermanos. El contexto de Juan 8. Capítulo 8, verso 1. Número uno, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Entonces noten que ya con solamente la referencia de que solamente fue la mujer y quien la lleva son los fariseos y los maestros de la ley, ya empiezan a darse cosas que son interesantes en ese análisis. Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Tiene unos detalles tan buenos, tan lindos, tan judíos. Eso es lo que quiero que de alguna forma no perdamos nunca de vista. Tiene detalles tan judíos de la cultura judía, ¿verdad? Que lo hacen ser un texto que no riñe con el resto de la escritura, que no riñe con el resto del evangelio, que no riñe con el carácter del Padre, que no riñe con la misericordia de Dios y que complementa, eso sí, la imagen de Dios misericordioso, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Entonces, fíjense que le dice, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya nadie te condena. Déjeme cambiar, déjeme cambiar la versión nada más a la Reina Valera, por favor. Uno a uno, comenzando por los más viejos, siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? Ya nadie te condena. Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco, yo tampoco. Vete y no peques más. Entonces, tenemos que empezar viendo, mis amados hermanos, que la ley obligaba estrictamente a que, imagínense ustedes que en la ley hay una prueba de adulterio. La prueba de adulterio en la ley funcionaba con un poco, creo que arena del tabernáculo y unas hierbas, y la mujer tenía que tomarse eso. No lo voy a buscar para no hacerlo muy largo, no extenderme mucho. Si si la mujer le daba dolor de estómago, o se vomitaba o le iba mal con eso, la mujer había cometido adulterio, estaba en adulterio, que es lo que ellos decían. Pero, 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 lo primero que era importante saber es que ningún marido podía someter a su esposa a la prueba de adulterio sin tomar prácticamente el primero del mismo asunto. Entonces el sacerdote debía de decirles, vea,
yo le hago la prueba a ella y si ella no tiene nada, ella se lo toma y es como un refresco. Se le va a saber feo nada más. Pero si ella se lo toma y no tiene nada y usted la está sometiendo a ella a eso, el que se va a morir es usted. Entonces noten que el asunto era bien delicado en este sentido. Inclusive, eh, empecemos por ver, empecemos por ver el, es que no puedo decir poder porque no es poder, es Dios, es la grandeza, esa es la palabra, grandeza. Cristo le está ofreciendo perdón sin condenación. Perdón sin condenación. Vea, señora, yo la perdono como yo la perdono, ¿verdad? A la vez que afirmó la necesidad de arrepentimiento y santidad. Y hace una cosa muy interesante y le dice, ya no lo haga más, ya no lo haga más. ¿Qué hay ahí? Dos cosas. Justicia perfecta, pero lo más grande es el amor infinito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es simplemente un aspecto que tenga que ver con el hecho del pecado en sí, sino con el hecho de que de la mano con el perdón, de la mano con lo que el Señor le está diciendo, lo que le está planteando es el tema de la santidad en usted, es el hecho de que usted reconozca que esto es pecado, que para usted se le está viendo y se le toma como pecado. Ahora, que este sea un tema público, abierto, que se esté exponiendo de esta manera, es muy interesante. Realmente es muy interesante. ¿Por qué? Una de las cosas que pude investigar que me llamó muchísimo la atención es que no hay registros en 70 años. Aparentemente hay un registro que menciona Flavio Josefo, que es un historiador, de una mujer sometida, de una pareja sometida a juicio por esta causa antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, lo que aquí es importante que nosotros veamos es porque yo les digo que este texto es un texto con una grandeza impresionante a pesar del detalle que tiene de ser un texto que no es que contradice la ley, pero que no tiene el orden que la ley pide cuando está hablando de que son los fariseos y los saduceos en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que tiene de espectacular? Bueno, que si es Dios, es el único que puede liberar de la condena al pecador que está arrepentido, pero también llama a una novedad de vida. Ahora, esa condición solamente es una condición que puede enfrentar un hijo de Dios. No la puede enfrentar nadie más. No la puede enfrentar nadie más. Entonces, es esto por lo cual tenemos que ver que primero se está dando algo en donde se ve la potencia del poder de Dios. Aquí no hay sanidad de física, aquí es que la gente que fue sanada físicamente se volvió a enfermar de alguna cosa, me doy a entender. Lázaro se murió. eh, y eso no deja de ser un tema que hay que verlo y que por eso el Señor reclama que no lo están siguiendo por las cosas que genuinamente son. Lo otro que es de alguna forma clave es que Jesús no está contradiciendo la santidad de Dios. Si esto es un invento
de un hermano copista del primer siglo que quiere complementar esa poderosa idea de Juan de Jesús como Dios, al usar la compasión, al usar la misericordia, está exponiendo totalmente la grandeza y la belleza de de la santidad de Dios. Y lógicamente poniendo en evidencia la hipocresía de los acusadores, más con el tema del adulterio. Mis amados hermanos, el tema del adulterio, Jesús dijo, todo el mundo adultera. Que quien mira a una persona para desearla, adultera con esa persona, mirarla. Jesús dijo, ya miren, perdón, es un asunto del corazón, ya adulteró. No está diciendo, es probable, yo los psicólogos inclusive, estaba oyendo a un conocido de ustedes cuyo nombre no voy a mencionar, que decía, es probable que ya esté entrando en una etapa muy difícil del compromiso. De no, el pecado es pecado y se llama pecado como tal. Y lo que el Señor está haciendo, que avancemos un toquecito para que veamos esto, que es fundamental. Eh, Al actuar bajo compasión, desenmascara a la gente y se extiende la gracia a a esta mujer y obviamente pues se nota, se nota que la escena fue una escena eh, completamente abrumadora para el resto de la gente que estaba en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué es abrumadora? Versículo 5. En la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? ¿Qué les importaba a la mujer? Para nada les importaba. Lo que querían era prensar, arrinconar a Jesús y decirle a Jesús, y decir, que decirle a Jesús, ahora sí, juéguesela con los romanos. ¿Por qué? Porque no tenían derecho a tomar la vida de nadie, no podían matar a nadie. ¿Y por qué no podían? Porque los romanos no permitían que nadie sin un debido proceso fuera muerto. Por eso es que a Jesús lo pasean de donde Pilato para donde Caifás y Caifás y el otro y el otro y el otro por el asunto del juicio. Entonces fíjense que aquí tenemos a quién, aquí tenemos a Jesús cumpliendo la ley, pero cumpliendo la ley de una forma diferente. Porque en lugar de condenar, ofrece perdón y le dice, te voy a dar una segunda oportunidad. Esto que les estoy mostrando, esto de una segunda oportunidad, presentado así, solamente Dios, solamente Dios. Por eso es que cuando estaba analizando lo que les dije al principio sobre el texto, ¿verdad? Esto no se les pudo haber ocurrido, no se le pudo haber ocurrido a cualquier Acuña ni a cualquier Hernández. Esta segunda oportunidad, este asunto, ¿verdad? La salvación es mía, yo te salvo, yo te limpio, yo te perdono, ¿verdad? Te toca creer, te toca morir, pero te vas a seguir enfrentando con vos mismo. Romanos 8:1. Ninguna, voy. Yo estoy emocionado. Ya termino y seguimos de hoy en ocho. Por tanto, no hay ninguna condenación. Ok. Paren, porque ese texto es bellísimo y soltárselo a cualquiera es facilísimo. No hay ninguna condenación. Pues si no hay ninguna condenación, porque yo soy como soy y sigo haciendo lo que sigo haciendo, o hago lo que hago, o dije lo que dije, ¿por qué? Porque no hay condenación, pero yo no puedo salirme de la realidad. Amados hermanos, yo vivo en mi realidad, no me puedo condenar, no estoy bajo condenación, pero yo necesito saber que si estoy bajo ese criterio en donde el Señor me está diciendo,
vamos a corregir esto y te estoy abriendo la puerta de una vida de transformación. Y eso es de fondo la ley. De fondo la ley presenta de esa forma. Y así, pues, por esa razón, bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra, cuando yo he explicado una y mil veces que es imposible perder la salvación, si es salvación, si es salvación, no se puede. ¿Por qué no se puede perder la salvación? Porque Dios sabe, por pura gracia nos acepta, por pura gracia nos corrige, por pura gracia nos enseña, por pura gracia nos procesa. Y bueno, yo lo tengo aquí en mis notas de esta forma, ¿verdad? Eh, Dios nos acepta tal como somos, pero no nos deja como estamos. Un punto más y me voy y nos vamos. Vean el 6. Decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Diga algo, diga algo. ¿De ahí? ¿Se va a quedar callado? Eso no es que es el rabí, el maestro. No estamos aquí en el templo. Y Jesús se inclina. Jesús se inclina varias veces. Una de ellas es cuando se inclina a lavar los pies. Jesús se inclina en esta oportunidad. Y cada vez que se inclinó, lo que había de fondo era una lección. Bueno, denme un segundo, por favor, para pasar aquí. Y claro, el mismo, la misma mano que aparece en escribiendo en el libro de Daniel, la mano que está escribiendo en el suelo, la mano que escribe el texto en el libro de Éxodo, de ahí la mano del Señor, ¿verdad? Y, y yo creo que hay varias cosas que Jesús escribió. Eh, por ejemplo, Jesús pudo haber escrito, voy a poner un ejemplo. Aquí está Ernesto Escalona, y Nela, y Adrúbal, y Marianita, y Lidia. Y entonces voy a poner yo en el lugar de Jesús. Entonces yo sé que hay pecado A, pecado B, pecado C, pecado D, y me pongo a escribir en el suelo eso. Porque al escribir en el suelo, al poner en el suelo lo que estoy poniendo, ellos están viendo lo que yo estoy haciendo. Fue tal la vergüenza, hermanos, para que los fariseos dejaran la causa y se fueran en la forma en que lo hicieron. Estamos ante algo que los puso en evidencia. Y claro, segunda manifestación del poder de Dios. Yo conozco sus pensamientos, yo sé sus vidas, yo sé en lo que ustedes están. Vea, me voy a agachar. Y en el suelo voy a escribirles, aquí está Ernesto, Ernesto, ve Ernesto, ta, 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 ta. Adrúbal Zamora, aquí está, ta, ta, ta. Eh, Luis Cordero, Yadirita, Yadirita, por Dios. Eso fue lo que escribió. Realmente no nos perdamos de la palabra porque hay mucha conjetura y ustedes saben que Sixto y yo trabajamos juntos y Sixto, bueno, yo le escuché un mensaje a Sixto por de esto que yo cada vez que se lo oía, se lo oí como 8,000 veces en no sé cuántas iglesias y, y todas lloré porque era bellísimo, ¿verdad?
todo lo que él decía, y uno se imagina, pero ¿de dónde sacará tanta cosa? Este, hermanos, puede hacer que escribiera no es culpable, simplemente la frase no es culpable, eh, sí se inclina por debajo de los maestros de la ley, por debajo de la gente que sabe, por debajo de los expertos, y sea lo que sea que hizo, los puso en evidencia. Dejémoslo aquí. Y seguimos de hoy en noche, porque el texto es riquísimo, el texto tiene para muchas cosas y lo más importante es esto, que vemos la manifestación de Dios en su gracia y en su misericordia. ¿Algún comentario? Así muy rápido en estos 2 segundos que tenemos. Pues sí, 2 segundos. Adelante. Sí, no, no se extrañen, hermano, lo que nos acaba de enseñar este Federico. Y estoy de acuerdo con don Luis en el asunto de las versiones más recientes. Hace poquito yo también aún le puse un mensaje a Federico con el asunto de la versión esta del lenguaje actual, que me encanta, a mí me encanta esa versión, a mí me encanta leer en esa versión, pero yo le veo un montón de falencias ahí en muchas cosas, en mi humilde entender, ¿verdad? Pero vean, aunque Apocalipsis dice al final que el que le quite, el que le añada a este libro, le van a venir estas plagas del libro, y el que le quite, va a ser quitado su nombre del libro de la vida, son cosas muy terribles, ¿verdad? Al final, que no se refieren solo a ese libro, sino a toda la palabra, en realidad yo creo que se está refiriendo más a la interpretación que a la cantidad de lo escrito. Entonces, porque si tenemos tantos problemas hoy en día con la interpretación de lo que está escrito, vean, termino. Por eso les decía que no nos extrañemos con lo que nos dijo Federico. Vean, este mismo libro de Juan, prácticamente al final dice, eh, este, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Me explico, o sea, yo creo que este verso también es algo que solo se registra si mal no recuerdo, creo que solo se registra en este evangelio. Bueno, ahí está, Juan nos está aclarando eso. O sea, pero termino diciendo esto, hermanos, vean, no hay que dejar de leer la palabra de Dios, porque si el Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres, tanto los que escribieron los originales como las copias y las copias y las copias, el Espíritu Santo nunca va a dejar que se perdiera la esencia de lo que nosotros necesitamos en la palabra de Dios, nunca. Y él desde que lo envió el Señor ahí en Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto, todo lo que sabemos, lindísimo que sucedió, él no ha dejado de estar aquí con nosotros. Y él no ha permitido, se lo aseguro, no ha permitido que lo escrito haya sido alterado de forma que nos perjudique a nosotros. Jamás va a permitir el Espíritu Santo eso. Eso es todo. Es tan fascinante este arranque del capítulo 8 por todas las cosas que podríamos analizar. Por ejemplo, eh, solamente en el suelo, en el polvo de nuestras propias miserias, es que el Señor se encuentra con la realidad que todos nosotros tenemos y somos. O sea, hermanos, nosotros ya no podemos seguir más pensando en que tenemos la capacidad de superar esto y lo otro. Les digo por qué. Es muy fácil, y pónganme atención todos, por favor, porque les voy a caer bien mal, pero eso no se lo van a decir en ninguna parte. Es muy fácil sentirse y creerse bueno por el pecado que yo puedo reconocer de mí. Y yo sé que lo tengo que cambiar. El viernes hablé con un señor que está pasando con una situación ahí y me decía, sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, sí, yo sé, yo sé. Pero el, y el reconocer es una gran cosa y estamos de acuerdo en eso, pero hay un montón de cosas en nosotros, más que todo, que tiene que ver con el hecho de lo que Dios está tratando de procesar en cada uno de nosotros y lograr en cada uno de nosotros, que es producto de esa barrera tan grande que tenemos por considerar que somos
menos malos. El pecado va a estar inherente, constante y permanentemente. El pecado es pecado y no se llama de otra manera. Y todos pecamos y ya, y como lo dije el domingo, el que diga que no peca ya pecó por estar diciendo que no peca, o sea, ya está feo. Pero al final, esta lección del 8, en mi caso, ahora sí les voy a dar mi punto de vista, es tan potente, es tan clara, es tan definida en ver al Dios de la segunda oportunidad, el ver al Dios de la misericordia, en ver a Dios eh, poniéndole, poniéndole un punto a cada persona, diciéndole, no, no, perdone, aquí no es. A ver, pregúntense por qué se fueron en fila, en orden. Dice que se fueron en orden de los más viejos a los más jóvenes. No sé si hay alguna otra observación, alguna otra pregunta, señoras y señores, miembros del jurado. Los tengo en una pantalla a mi izquierda, por eso es que los veo así como de lado. ¿Alguna otra observación, algún comentario? Es que me confundí, porque entonces quiere decir que no, no, no se confunda. No se confunda. Su fe no está fundamentada en las cosas que no han pasado. Su fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y todo esto es palabra de Dios. Todo esto está puesto ahí y no hay conflicto. ¿Por qué hay 8, 9 libros que no están puestos? Porque si hay conflicto, ¿cómo le van a ir a rezar a los muertos? ¿Cómo le van a ir a orar a los muertos? Si hay conflicto. Y cuando hay conflicto ya hay una diferencia importante. Pero aquí más bien estamos viendo cómo se reafirma el poder, la gracia, el amor, la misericordia de Dios. ¿Qué más, Pastor, señoras y señores? Sí, solamente adelante. para... Sí, sí, lo que dijo Don Gravy, me encantó eso que dijo al final. El Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia, no va a permitir que su iglesia esté confundida con la palabra. No, es correcto. Porque el Espíritu Santo sigue actuando a pesar de... Puede haber habido errores gramaticales o errores de traducción o puede haber habido omisiones de cosas o agregación de cosas, tal vez involuntariamente. Pero me acordó él cuando hacía eso de un pasaje que dice, y él, hablando del Espíritu Santo, y él os guiará a toda verdad. Y es suficiente. Él os guiará a toda verdad. Así que por más de, el Espíritu Santo sigue hoy trabajando con su iglesia y guiándonos a toda verdad. Y vean que ese texto que está usando don Luis de guiarnos, no, no es que dice que la verdad está a la mano. No lo está escuchando. La verdad no está a la mano. Tenemos de ser guiados a la verdad. Por eso es que me encantísima ese Yamilet Santa María, me encanta a mí, me gusta muchísimo que podamos tener, bueno, al menos es que yo sé que nuestra congregación podemos hacer este tipo de cosas y este tipo de análisis, porque nosotros creemos en la palabra y nos interesa la palabra y amamos la palabra. Uno, dos, no nos interesa si la palabra, nosotros no, ¿para qué? ¿De qué nos sirve a nosotros sabernos de memoria la Biblia si al final... No. O sea, nosotros no vamos a ser salvos porque nos sepamos la Biblia de memoria, sino porque reconozcamos que somos pecadores y que vamos a necesitar esa confrontación en ternura y en cariño de todos los días, de todas las madrugadas, de todas las mañanas. Señor, perdóname, aquí estoy. Se llama la cultura del arrepentimiento. Eh, Número 3, hay error. Es absolutamente inerrante. No hay un solo error en la palabra de Dios. Nosotros en Olivo Verde somos una congregación que cree absolutamente en la inerrancia de la palabra de Dios. No hay error. Pero ¿cómo estás diciendo eso si acabas de decir? Porque estamos entendiendo claramente, mis amados hermanos, que todo esto, por omisión o como sea, es la forma en que esto está escrito y esto está puesto. Los textos más controversiales es el de
Ah, bueno, el del estanque de Siloé, el ángel que baja y mete a la persona. Hay también una discusión importantísima alrededor de ese. Pero bueno, ahora lo mencionó don Luis Cordero. Hermanos, tenemos 2025 años de tener este texto y ha sido de bendición. ¿Qué más prueba para usted de si eso no es un texto que viene de Dios? Ha sido de bendición hasta para su vida miles de veces. Pero es que el problema es que nosotros lo que estamos es buscando a ver si es que para ver si me cae a mí o no me cae, como dice la gente. Que pasen buenas noches, que descansen.